lo que están aprendiendo estos domingos, fuimos llamados a extender la cultura del reino. Y hay muchas cosas en esa cultura. Jesús fue el maestro, es el maestro que nos enseñó, Él lo estableció. El reino de Dios se ha acercado, ¿no? Lucas 4 creo que están en el pasaje, es el lema, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es el reino de los cielos? Es el dominio del rey. Y celebro las canciones, no sé quién las eligió las canciones de este domingo, pero han sido todas conforme al reino. La luz, echar fuera demonios, cadenas se rompen, autoridad. Quiero, Nay, si me pones, no estaba en los planes, pero celebro que me hayan dado 45 minutos, porque iba a ponerle cronómetro 30, que es lo que acostumbramos allá. Digo, gloria a Dios, cuando Bar me dijo, tenés 45, gloria a Dios. Porque sé que me voy a ir, igual voy a poner el cronómetro. Y quiero, ¿a dónde está? Acá. No se ve muy bien, pero mira, esto es lo que estamos aprendiendo en Aviva, no es un chivo, es la introducción al mensaje, recién lo entendí ahí, lo tenía justo en el celular. Hay dos palabras fuertes ahí en vertical, eternidad y eternidad. Aquella eternidad tiene que ver con la eternidad pasada, ¿sí? Tenemos detalle en las Escrituras, no mucho, ¿sí? No mucho en lo que es el Antiguo Testamento. Hay pasajes como Ezequiel capítulo 28 que nos habla de algo que pasó en la eternidad pasada. Yo quiero decirte esto, el reino de Dios, la cultura del reino de Dios es el diseño original de Dios. Es el diseño original de Dios. Lo que vos estás aprendiendo, lo que yo estoy aprendiendo en este tiempo es a vivir esa cultura del reino, que era lo que pasaba en la eternidad pasada. ¿Qué fue? Te lo resumo. ¿Qué fue lo que pasó en la eternidad pasada? Alguien se rebeló en contra de Dios. Un ser creado por Dios. Hoy le llamamos diablo, Satanás. En su momento fue Lucero. Un ángel bellísimo, adornado, sus ropas con piedras preciosas, donde él dice, Ezequiel 28, que él habitaba, era un lugar de una expresión mineral. No era el Edén donde estuvo después Adán y Eva. Pero ¿qué pasó con Lucero? Dice que se rebeló en contra de Dios. Quiso tomar el lugar de Dios. Y es ahí donde ya todo lo que conocemos, ¿no? Es expulsado del lugar donde Dios lo había puesto. Lucero gobernaba, Lucero reinaba. Por eso te digo, el reino de Dios siempre ha sido el diseño de Dios, que el pueblo de Cristo gobierne, que el pueblo se entrene para gobernar. Y es lo cuando vos arrancás leyendo Génesis 1, el cielo y la tierra, ¿no? Dios creó los cielos y la tierra. Y después el 2, y la tierra estaba desordenada, vacía. Y uno no entiende, ¿no? Decir, bueno, si Dios creó los cielos y la tierra, ¿lo creó mal, lo creó desordenado? No. Es que entre el Génesis 1.1 y 1.2, no sé cuántos años deben haber pasado, pero deben haber pasado millones de años. Pero ahí se da la caída, ¿no? De Lucero junto con un arrastre de ángeles. Y luego vemos qué es lo que comienza después de eso, de Génesis 1.2 en adelante, lo que está entre ese paréntesis. Y es lo que estamos viviendo en este tiempo. El tiempo en donde Dios quiere restaurar todo en Cristo Jesús. ¿Y por qué la eternidad? Esta palabra eternidad en el futuro, porque dice que en 2 de Pedro, cuando todos los enemigos se han sometido bajo los pies de Cristo, y por último, la muerte, Cristo entregará el reino al Padre. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Volverá a ser como en el principio. Una sola autoridad, un solo gobierno, una sola voluntad. ¿Por qué? Porque estamos acá en el medio y es como dice ahí, hay dos voluntades, la voluntad del reino de los cielos y la voluntad del reino de las tinieblas. Y en eso yo te quiero hablar hoy. Y quise mostrártelo para que vos entiendas, porque todo lo que viene, la multiplicación de los grupos de crecimiento, la expansión, tiene que ver con esto, no con la idea solamente de un hombre y una mujer, de un pastor y una pastora, tiene que ver con la idea de Dios, la agenda de Dios. Esto es reino y vos sos parte. Si vos entendés el conflicto espiritual que estamos viviendo, si vos entendés que el diablo, cuando hablamos de autoridad, se vuelve loco, como decía, no sé quién lo dijo, Sol, el diablo se vuelve loco cuando cantamos o pronunciamos la palabra autoridad, porque él quiere hacer su voluntad y nos quiere llevar a nosotros a hacerla. ¿Sí?
Espero se pudo haber entendido. Vamos a la palabra, ahora sí, Hechos capítulo, yo lo tengo acá, Hechos capítulo 9. Creo que está ahí el pasaje, así que lo vamos a leer rapidito. Hechos 9 del 1 al 19, la conversión del apóstol Pablo. Dice, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Vamos a leer hasta ahí, luego vamos a la segunda parte. Hay un conflicto espiritual y la iglesia lo tiene que comprender. El conflicto, este choque de voluntades, este choque de reino, el reino de los cielos contra el reino de las tinieblas. Y cuando nosotros somos llamados a vivir en esta cultura del reino, lo que estamos haciendo es estableciendo el reino de Dios. La cultura del reino tiene un montón de principios, un montón de leyes, de virtudes, de características. Cuando hablamos de cultura, uno a veces enseguida, ¿no?, utiliza ejemplos sobre la Argentina. El argentino tiene cultura, la Argentina tiene una cultura. Otras naciones tienen otra cultura. Apremia las características, las virtudes, lo que ahí se come, el tipo de música. El reino de los cielos tiene una cultura de valores, de principios poderosos, y la iglesia fue llamada a practicarla, a vivirla. Y si vos querés comprender y querés decir, yo quiero vivir esa cultura, ahora en este pasaje del capítulo 9 de Hechos vamos a ver principios que fueron claves para un hombre que entendió el mensaje y que empezó a vivir una cultura. El apóstol Pablo nos enseña de esta cultura, pero él tuvo que hacer cosas, él tuvo que tomar decisiones. Mis hermanos, los estados de las sociedades, nuestras sociedades son el resultado de la influencia de poderes. La Biblia habla de esto. Hay poderes que se establecen, aunque no los veamos, sobre el mundo espiritual, sobre los cielos. El apóstol Pablo llamó a la iglesia, ¿no?, a anunciar en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios. Nosotros somos los encargados de pronunciar, de declarar. ¿Por qué? Porque hay una guerra, hay una batalla. Lo que está pasando en el mundo no tiene que ver simplemente con decisiones políticas. La agenda global, la agenda del gobierno de turno, no tiene que ver simplemente con decisiones, ocurrencias de un hombre. Tiene que ver con la influencia de poder. Esa influencia de poder hace que se tomen decisiones, hace que se establezcan características, que se establezca una cultura. Todo lo que tiene que ver ahora con ideología de género, todo lo que ha pasado, todas las leyes que están dándose, muchas de ellas que atentan contra nuestra práctica, contra nuestra cultura, tiene que ver porque el reino de las tinieblas se está influenciando. En el año 98 vino ahí a Pueblo el profeta Víctor Fredes, un profeta chileno tremendo. Tuvo 2 días y una de las palabras que impartió yo me la grabé y quedó esa frase, ¿no? Él utilizó palabras, vocabulario chileno. Él dice, el diablo se está parapetrando detrás de las leyes. Esto fue en el año 98. El diablo va a empezar a meter detrás de las leyes, va a empezar a gobernar detrás de las leyes. Esto fue en el año 98. Años después empezaron a ver todas estas normas, todas estas leyes que el gobierno empezó a establecer. El diablo venía de antes, el diablo venía trabajando de antes.
¿Por qué? Porque Él quiere establecer su autoridad, Él quiere establecer su gobierno. Por eso es necesario que nosotros entendamos, y lo que vemos acá, lo que vemos en el pasaje de Hechos capítulo 9, es una concentración de poderes. Saulo, a quien Jesús lo llamó, ¿a qué reino estaba participando? ¿A qué reino estaba siendo parte cuando perseguía a los del camino, cuando perseguía a los discípulos, matándolos? Respiraba amenaza, dice la palabra. Su aliento era amenaza, él respiraba, exhalaba e inhalaba amenazas, muerte. ¿A quién? Sino que estaba en contra del reino de los cielos. Él obedecía a la agenda del reino de las tinieblas, yendo en contra de los del camino. No solamente veas a Saulo en esta historia, mirá lo que había sobre Saulo. Por eso dice la palabra, ¿no? Está yendo contra mí, Saulo. ¿Quién eres, Señor? Soy yo, Jesús. Y vos estás yendo contra mi reino, contra mi voluntad. Cultura del reino, la cultura de los cielos, es la cultura de una vida superior. El mejor sermón de todos los tiempos, ¿sabe quién lo dio? Lo dio Jesús, el Sermón del Monte. Allí el Sermón del Monte expresa la característica de personas, o por lo menos de lo que quiere Dios, de lo que quiere Dios para tu vida y para la mía, que nosotros podamos vivir en esa cultura, practicando ese sermón. Aquellos que lo practican, aquellos que lo practicaron en su momento, no solamente tienen el nombre o su nombre anotado en el libro de la vida. Y mira lo que te voy a decir ahora. Tienen su nombre anotado en el libro de la fe. Tu nombre y el mío está anotado en el libro de la vida, pero fuiste llamado a que tu nombre quede registrado en el libro de la fe también. No estoy inventando un libro, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que cómo vos vivas acá en la tierra, lo que vos ejerzas va a tener un poder en la eternidad. Va a tener una consecuencia en la eternidad. Leemos Hebreos 11 y está bonito leerlo. Ver los hombres y las mujeres que dieron su vida por el reino de los cielos. Muchos conquistaron reino, pero si vos terminás de leer Hebreos 11, dice que muchos perdieron a sus esposos, perdieron familias, perdieron bienes. ¿Por qué? A causa del reino de los cielos, por establecer la cultura del reino de los cielos. Fuimos llamados a establecer esta cultura, iglesia. Mateo 11:11 nos declara por la misma boca de Jesús. Mirá lo que dice. Jesús mismo dijo que entre los mortales no había nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Aquellos que nos atrevemos a vivir en la cultura del cielo, aquellos que nos animamos a establecer la cultura de Dios, que ahora yo te voy a mencionar algunas características, somos mayor que Juan el Bautista. ¿No es poderoso eso? Por eso la cultura del cielo no tiene que ver con llevar una Biblia bajo el brazo, no tiene que ver con practicar ciertas cosas de una congregación, de una iglesia. Es mucho más que eso. La cultura del cielo tiene que ver con hacer la voluntad de Dios en la tierra. Vivir la cultura del reino de Dios acá, ahora, nos va a dar la preparación y el carácter para permanecer hasta el final y gobernar en lo que vendrá. ¿Te acordás de la línea de tiempo, la eternidad futura? ¿Cuál es? Cuando estemos reinando con Cristo. Cuando el diablo ya sea arrojado en el lago de azufre y viviremos por la eternidad. Ahora, para eso nos tenemos que preparar en el ahora. Muchos han dicho que el reino de los cielos es futuro. Tiene que ver con las manifestaciones de lo que pasará, de la segunda venida de Cristo, del arrebatamiento. Esto. El reino es presente, lo estableció Jesús. Él inauguró el comienzo del reino de los cielos. Y su iglesia es la encargada de extenderlo, de establecerlo. Déjame decirte que lo que nosotros vivimos del cristianismo, que fuimos llamados a establecer, no es una religión. Se trata de un estilo de vida superior que está en directa relación con la persona de Jesucristo. Por eso empezá a mirar lo que vos hacés como algo valioso.
Empezá a mirar, cuando vos venís a una reunión, yo siempre lo digo allá ante nuestro Padre, vení con expectativa porque estás siendo entrenado, preparado. Por eso yo te decía, desde el momento que llegué, es puro entrenamiento, adorando al Señor, preparándonos para servir, para extender los grupos de crecimiento, siendo equipados, metiéndonos en el altar de oración, porque sin oración no se puede conseguir nada, yendo a evangelizar. Es puro entrenamiento, forma parte de la cultura del reino. No lo veas como actividad o como activismo, es cultura del reino y está primero en nuestra agenda. Ahora, ¿cómo podemos vivir esa cultura del reino de los cielos? ¿Cómo desarrollamos un estilo de vida conforme a lo que ustedes ya han recibido los domingos anteriores? Déjame extraer algunos principios acá de la palabra en Hechos capítulo 9 que acabamos de leer. Lo primero, si vos querés entender, comprender la cultura del reino y establecerla en tu familia, en el ambiente donde estás, en tu trabajo, en la ciudad, es necesario ser marcada por la presencia de Dios. Necesitas sí o sí ser marcado, marcada por la presencia de Dios. Lo que encontramos en este pasaje es que Saulo, como lo llamó Jesús en arameo, fue marcado por la presencia de Cristo. Una luz del cielo, una voz del cielo. Y enseguida él le dijo, porque entendía que había algo sobrenatural que estaba pasando: Señor, Señor, ¿quién eres? Y Jesús se presenta, un encuentro. Una de las cosas que el Señor ha sanado es mi ansiedad por ver resultados. Diciéndome esto: Cristian, no vas a lograr nada en la gente a menos que me conozcan, a menos que tengan un encuentro conmigo. Pueden ser muy buenos los sermones, puede ser muy bueno el entrenamiento. Ahora, si no hay un encuentro con Dios, si no te encontrás con Cristo, en esa relación de comunión, de intimidad, vamos a llamarla en tu devocional diario, donde abrís la palabra para que Él te hable, donde orás, donde lo buscás, donde buscás su rostro, no va a pasar nada. Como un hombre marcado por el fariseísmo, como un hombre que en Filipenses capítulo 3 cuenta en su currículum quién era, todo lo que había en su historial, cómo enseguida fue marcado, fue transformado en unos días y en un tiempo fue preparado y entrenado para servirle a Cristo. Porque hubo un encuentro con el Rey, hubo un encuentro con el Señor Jesús. Por eso nosotros necesitamos ser marcados por la presencia de Dios. Amada iglesia, la información, el conocimiento que vos no experimentás, escuchá bien esto, la información o el conocimiento que vos no lo ponés en práctica solamente te dará una foto de cosas. Te puedo compartir esta imagen de la línea de tiempo. Ahora, si vos no la estudiás, no la metés, le decís: Señor, ¿qué es lo que pasó? Quiero saber. Solamente tendrás una foto de las cosas. Ahora, cuando vos te metés, haces tuyo el reino de los cielos, porque así el Señor quiere que sea. No es de un pastor, no es de un líder, no es de un profeta, es de la iglesia. La iglesia fue llamada a ejercer el reino de los cielos. Vos vas a tener una visión de las cosas. Vas a ejercer una fe práctica, dinámica, de transformación. La cultura del reino celestial, conformada por amor, conformada por el perdón, por la adoración, por la oración, y sumale todas las cosas que estamos recibiendo en este tiempo, es la levadura que hace leudar la masa. Lo que hace extender, lo que va a hacer expanderle el grupo de crecimiento. Transforma ambientes, esta cultura del reino. Trastorna comunidades. La gente dijo: ¿quién son estos que están trastornando el mundo? Eran discípulos, hombres como vos y yo, que estaban llevando la cultura del reino en adelante. Y están viniendo a nuestra ciudad, aquellos que trastornan. ¿Quiénes son? Aquellos que tienen en la agenda, en el primer lugar, hacer la cultura del reino. Y no arrancaron por la ciudad, arrancaron primero por casa. Como Jesús le había dicho, ser testigos primero en Jerusalén, en tu casa, en tu familia. Si tu familia no es transformada,
No esperes transformar otros ambientes. El primero que es sacudido por la cultura del cielo es tu ambiente, es tu matrimonio, es tu pareja, es tu relación con tus hijos, es tu familia. Y luego pasa y trasciende círculos. Porque la cultura del cielo es algo poderoso, porque no tiene que ver con cosas de la tierra, no tiene que ver con fórmulas ni libros de hombre, tiene que ver con algo bajado directamente del cielo. Fuimos llamados a transformar comunidades, personas, sociedades enteras. Y es una cultura que puede solamente ser desarrollada en un nivel directo con la presencia de Jesucristo, alimentándose de Él. Por eso el apóstol Pablo lo que experimentó, tanto en ese encuentro en Damasco como en los 3 días posteriores, fue un encuentro con el Señor. Empezó a experimentar una fe verdadera. Por eso no se demoró mucho tiempo más en donde los apóstoles lo enviaron, donde empezó a cumplir su llamado, aquello por lo cual el Señor le había dicho: vení y yo te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer. La cultura del reino tiene que ver con eso. El Señor te dice: vení, que necesito que hagas algo por mí. Y como hoy cantábamos, ¿cuál es la respuesta? Sí, Señor. Volvernos a esa autoridad. Sí, Señor. El apóstol Pablo fue marcado por la presencia de Dios. ¿Necesitamos la presencia de Dios para hacer la cultura del reino? Sí, claro que la necesitamos. Claro que la necesitamos. Mis hermanos, no tiene que ver con lo que Dios te dé. Están muy buenas las bendiciones de Dios. Tiene que ver con su presencia primeramente. ¿Sabes cuánta gente ha pasado? Y yo hablo de mi comunidad de fe, de Dios nuestro Padre. ¿Cuánta gente pasó que experimentó milagros de Dios, sanidades, ascensos en el trabajo? Hoy no están. Dios es bueno, Dios es bueno. Pero lo que vos tenés que poner en primer lugar es la presencia de Dios por sobre todas las cosas. ¿Te acordás de la historia de Obed-edom? ¿Te acordás quién era Obed-edom? Fue un hombre que por 3 meses contuvo el arca en su casa. ¿Por qué? Porque había sido terror el arca. Había matado, creo que a Abinadab, un hombre que puso la mano en el arca y quedó fulminado. Yo siempre digo lo mismo, no fue el tema poner la mano, porque seguramente Obed-edom tocó el arca. El tema fue su corazón, la motivación de su corazón. Como que yo toque, no, así nomás este púlpito. No le dio importancia, no entendió qué era lo que había en la casa. Por eso David decidió dejar el arca en la casa de Obed-edom. Ahora, ¿sabés qué pasó en la casa de Obed-edom? Hubo una cultura de impartición, de bendición, de presencia, de milagro, una familia restaurada, un matrimonio restaurado. ¿Sabés por qué? Porque entendieron qué era lo que había en casa. ¿Sabés qué hizo Obed-edom? Después que David, al ver todo ese milagro, todo lo que había pasado y había decidido llevar nuevamente el arca a Jerusalén, ¿sabés lo que hizo Obed-edom? Se juntó con la familia y dijo: nos mudamos, me ascendieron, nos vamos a Jerusalén. Yo no puedo dejar esa presencia. No fue detrás de las bendiciones, porque no son las bendiciones que Dios te da lo que te va a retener, lo que va a hacer que vos vayas por más. Es la presencia de Dios, que vos te enamores de la presencia de Dios. Por eso necesitas ser marcado por la presencia de Dios, tener un encuentro con Él. Jesús tuvo una charla con Nicodemo, y con esto ahora paso al punto número 2. ¿Y qué le dijo a Nicodemo? Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Un nuevo nacimiento. Lo que experimentó Pablo en Damasco. Un encuentro celestial con Cristo. Pero después le dijo: no puedes entrar al reino de Dios si no naces de agua y el Espíritu. Tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber algo sobrenatural en tu corazón. Mira, hay mucha gente que se arrepiente para salvación, pero no se arrepiente para ver el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, como dice Romanos 2, cambiar nuestra manera de pensar para que podamos entrar en el reino de Dios.
vos te tenés que ir de este lugar entusiasmado, decir, yo quiero saber más de eso. He entendido 3 cosas de lo que dijo el pastor, pero quiero eso. Yo anhelo ver tu reino, Cristo, yo quiero hacer tu reino. Porque es lo que la iglesia hoy está comprendiendo. La iglesia hoy lo está entendiendo y por eso hoy la iglesia está siendo entrenada y vive en las reuniones y en sus cultos un tiempo de entrenamiento. Lo que pasó el lunes y el martes con el pastor, que yo le decía a muchos hermanos allá, no es solamente un pastor, es un profeta que Dios nos regaló, Pastor Carlos Braida. Dios nos está entrenando. Dios nos está entrenando. ¿Para qué? Para hacer el reino de los cielos. Pero es necesario ese encuentro con la presencia de Dios. En segundo lugar, para poder vivir esta cultura del reino, poder hacer todo lo que el Señor establece ahí en el Sermón del Monte, todo lo que vemos plasmado en la palabra, es necesario que muera nuestro yo. Es necesario que vos renuncies a ti mismo, a hacer tu voluntad. El apóstol Pablo quedó ciego 3 días. Experimentó una ceguera. La Biblia nos enseña de que aquellos que hacemos la cultura del reino no nos movemos por lo que vemos, sino que nos movemos por fe. Fue necesario que el apóstol Pablo quedara ciego. ¿Vos te pensás que fue simplemente una ocurrencia del Señor? No, fue planes del Señor. Te has cruzado seguramente con una persona no vidente. Ya son ejercitados a mirar desde el corazón, a percibir con otros, no ya con los ojos, sino con otras partes del cuerpo. Y vos lo ves como cruzan a veces la calle, aunque uno lo ayuda, pero van, ¿no? Mis hermanos, es necesario que nuestra vida muera, que nosotros podamos cerrar nuestros ojos carnales, podamos hacer morir nuestra voluntad para que la voluntad de Cristo se establezca en nuestra vida. En esos 3 días, dice la palabra que el apóstol Pablo estaba ¿qué? En oración. Estaba orando, buscando esa presencia. Fue transformado en esos 3 días. Debemos dar muerte a nuestro yo, renunciar a nuestras vidas con todos sus intereses para dar lugar a la vida del reino en nosotros. Porque no vamos a poder ver el reino de Dios y ser parte de él a menos que nos rindamos por completo a la presencia de Dios, a menos que tomemos la decisión de morir para así experimentar esa llenura del Espíritu Santo. La transformación en nuestra vida ocurre por 2 cosas importantes. La primera, cuando tomamos la decisión de cambiar de reino. Ahí en 1 de Pedro 2 nos dice que Jesús nos pasó del reino de las tinieblas a su reino. Eso es lo primero. Ahora el segundo, cuando nosotros dejamos que Cristo cambie nuestra manera de pensar, nos dé una forma de pensar diferente, es ahí donde podemos caminar en la cultura del reino. Qué fuerte que nuestra forma de pensar, lo que nosotros pensamos es lo que determina nuestros actos. Tu forma de pensar, tu paradigma acerca del Evangelio es lo que te llevan a vos a hacer las cosas. Ahora, si nosotros le dijéramos en esta mañana al Señor, Señor, ya no me amoldo a este sistema. Cambia mi manera de pensar, poné tus pensamientos en mí. Eso va a generar y va a dar lugar a una nueva forma de vida. A una forma nueva de vida. La cultura del reino de Dios se caracteriza por entender quién es Cristo y quiénes somos nosotros. Una nueva forma de pensar. Cuando hablamos de reino, hablamos de alguien. Emmanuel decía, un rey. Es el primer elemento de un reino. Hay alguien que gobierna. No gobierna un pastor, no gobierna un hombre, gobierna Cristo. Él es rey. Pero un reino tiene ¿qué? Tiene súbditos. O sea, vos y yo, la iglesia, que ejecutamos los principios, los valores de ese reino. Establecemos la cultura de ese reino. Y es ahí donde hay transformación en la tierra. ¿Por qué es necesario establecer esta cultura? Jesús lo enseñó muy bien. Hay un hombre, dice ahí en el Evangelio en Mateo, hay un hombre fuerte que tiene todas sus posiciones guardadas, salvadas. ¿Hasta qué? Hasta que viene alguien más fuerte que él y los destrona y le quita todo. Qué bueno que hoy en este tiempo se está dando que la cultura del reino está haciendo disipar tinieblas, mi hermano.
rompiendo cadenas, porque para eso es el reino, para echar fuera demonios, sanar enfermos. Y siempre que el reino de Dios sea establecido, va a haber un poder activo en todo lugar. Los chicos están yendo a los hospitales a adorar al Señor, pero a establecer el reino de los cielos. Nosotros nos hemos sumado también y estamos yendo al Hospital Pena, y creo que ahora a fin de mes de julio vamos a juntarnos las dos congregaciones. Y una de las cosas que le estamos diciendo al Señor afuera, ahí en la vereda mientras cantamos, Señor, que en este momento las máquinas de la terapia intensiva se estén apagando por los milagros. Que el lugar donde están las personas con cáncer se estén sanando. Porque donde el reino de Dios es establecido hay milagros, hay señales, hay prodigio. Pero hay un rey que gobierna y por eso esas cosas sucedan. Hay una voluntad que es establecida. Por eso el frío no nos puede parar. Tenemos que estar en esos lugares. En tercer lugar, una cultura caracterizada por el servicio y el cumplimiento de una asignación espiritual. En este pasaje no solamente vemos la conversión del apóstol Pablo, se da también su llamado. Fiel al llamado de Dios. ¿Y por qué quise poner este punto? Porque hay muchos todavía en la iglesia que se quedaron en el proceso de la conversión, se acomodaron con la vida eterna y fuiste llamado a cumplir un propósito. Y ese propósito es establecer la cultura del reino. ¿Por qué utilicé el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo ha sido el hombre que ha establecido los principios de ese reino también. Hay un pasaje que a mí me encanta, una frase del apóstol Pablo, y él dice: yo peleo, yo me esfuerzo para lograr alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó. Y no era solamente la vida eterna, era el propósito de vivir para Él. Por eso en Filipenses capítulo 3, él dijo: hebreo de hebreo, fariseo en cuanto a la secta, apasionado, un hombre que vivió las leyes mejor que nadie del régimen judío, sin embargo todo eso lo tenía por basura para cumplir el propósito, conocer mejor a Cristo, ir por más. Y si es posible, morir como Cristo, decía. Tremendo. Él tenía en su corazón el propósito, era vivir la cultura del reino y no iba a parar hasta realizarlo. Nosotros no solamente fuimos diseñados, iglesia, para vivir y disfrutar la eternidad, fuimos diseñados para gobernar en la eternidad. No esperes solamente disfrutar el cielo. Eso lo vamos a poder hacer gracias a Cristo, a su sacrificio. Ahora fuiste diseñado para gobernar en la eternidad. No tiene que ver solamente con lo que hoy se está enseñando, ¿no? El libro de Apocalipsis. Tiene que ver con que va a volver todo, como mostramos en la línea de tiempo, como fue en el origen. Dios gobernando, una sola voluntad, y vos viviendo ese reino. Esta cultura es caracterizada por el servicio y porque cumple la asignación espiritual. Quien sirve de manera radical sin guardarse nada, como el apóstol Pablo, y cumple el propósito que le fue asignado, es la persona que entendió que Cristo es el Señor y es el Rey. El apóstol Pablo le responde ante la pregunta del Señor: ¿quién eres, Señor? Perdón, el apóstol Pablo le dice a Jesús: ¿quién eres? ¿Quién eres? Soy yo, Jesús. Y lo nombra Señor. Y si vos buscás la palabra Señor en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo es el que más la dijo, es el que más la pronunció. Entendió quién era Él, quién era Cristo y quién era Él. Él era un súbdito, Él era un siervo. Pero Jesucristo era el Señor de señores y el Rey de reyes. Cuando entendemos eso, establecemos la cultura del reino. ¿Qué le voy a poder decir a Cristo si Él es mi amo? Si Él es mi Kyrios, el Señor absoluto. Claro, a veces nos tomamos el atrevimiento, sí, decirle: esperá, Señor, no es el momento, no quiero. Hacemos nuestra voluntad. Lo que pasa es que cuando hacemos nuestra voluntad, ¿en qué reino empezamos a figurar? ¿En el reino de los cielos?
Aquel que hace su propia voluntad y no la voluntad del cielo está claramente en la Biblia identificado que está en el reino de las tinieblas. Mi hermano, vos tenés que buscar en este tiempo cumplir tu propósito. El propósito o la asignación espiritual que el Señor te entregó. Mirá, escuchá esto. La mayoría, yo anoté esta frase porque me impactó, no es mía. La mayoría de los cristianos, te lo había dicho al principio, pero la tengo acá y la vuelvo a repetir. La mayoría de los cristianos se arrepienten lo suficiente para ser salvos, pero no como para ver el reino. Si podés anotarla, ¿sabés por qué? Porque hacer el reino de Dios no es solamente decir voy a participar de algo con la iglesia. Arrepentimiento tiene que ver con un cambio en nuestra manera de pensar. Y cuando nosotros entendemos esto, a veces no tenemos que luchar tanto para participar en una actividad. Yo me acuerdo con Barbie éramos timoneles de jóvenes ahí en Pueblo y en un momento tomamos la iniciativa de no decir cuándo íbamos a ir a evangelizar. Porque cuando decíamos que íbamos a evangelizar, te venían 3 a la barca. Como que cuesta. Íbamos a la plaza a hacer encuestas, a orar por la gente. Después veíamos milagros, gente que quería que oremos. Y dijimos, no, los vamos a sorprender. Vienen a la barca, vamos a la plaza. ¿Por qué cuesta tanto? Porque no hemos cambiado nuestra manera de pensar. Y las actividades que propone esta comunidad de fe no son actividades que surgieron en el pensamiento de Emma y Cintia. Corresponden a la agenda de Dios, a lo que tiene que estar haciendo la iglesia. Y si con tus tiempos, y si no estás trabajando y podés organizarte en tu casa, sería bueno que estés para ser entrenado, para no perdértelo. Esa cultura del reino se caracteriza por una cultura de servicio y de asignación. Y en último lugar, una cultura que requiere un entrenamiento constante. Esta cultura, para ser la cultura del cielo, requiere una preparación constante. Saulo permaneció, dice, ciego durante 3 días sin comer ni beber, pero estaba en oración, ayunando, queriendo reordenar sus pensamientos, lo que estaba pasando. E inmediatamente Dios estaba operando y estaba activando a Ananías para que lo venga a discipular. Mirá cómo opera el reino de los cielos. Dios se le aparece a Ananías y le da una orden. Cuando Ananías se entera quién tenía que ir a discipular. Nada, Señor, vos me estás mandando de la boca el lobo. Me estás queriendo, o sea, directamente me pego un tiro acá nomás. Pero el Señor le dice, Ananías, es necesario que vayas, porque instrumento me es para predicar mi palabra. Y Ananías, como era un hombre de reino, un discípulo de reino, ¿saben qué es lo que dijo? Sí, Señor, voy. Sí, Señor. No hay un pero, no puede haber una excusa. Está en tu agenda, Señor, quiero hacer esa cultura. Y Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él, dice el verso 17, y dijo, hermano Saulo, lo llamó hasta hermano. Tremendo milagro. Acordate que Saulo respiraba amenazas. Hasta hace unos minutos atrás Saulo estaba matando gente, hombres y mujeres, le daba lo mismo. Y en este momento Ananías diciéndole, hermano querido, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre las vistas y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó fuerzas. Yo doy tremendamente gloria a Dios y soy re agradecido porque fui entrenado, porque fui capacitado. Porque nací en un tiempo en donde claramente vi hombres modelar el reino de los cielos. Hombres que con errores y con defectos aún me mostraban a Cristo.
En mis oraciones de vez en cuando yo nombro a personas, tal vez vos no las conozcas. Matías Cortés lo conocemos, muchos de ustedes lo conocen, está como pastor de jóvenes en Pueblo, pero otros tanto no, que tal vez andan por ahí, no sé si en qué andarán, pero en su momento me enseñaron el camino, como Ananías a Pablo, a Jesús. Un Cristian Pavolini, un Rodrigo Lauman, chicos que me discipularon y lo que me enseñaron fue hambre de Dios, hambre de Dios. La cultura del reino se imparte, amada iglesia. Cuando vos la estás viviendo, la impartís a otro. La impartís a otro. Y hoy el Señor está provocando eso en nuestros corazones. Una iglesia que está impartiendo la cultura del reino. Y vos fuiste llamado a impartirla. Vos fuiste llamado a entregarla, a darla, a contagiarla. Hoy la iglesia se está levantando cada vez más fuerte viviendo esta cultura del reino, sometiéndose a Cristo, la máxima autoridad, la única voluntad, y a sus planes, a su agenda de predicar el Evangelio. Estamos en los últimos tiempos, no es ninguna novedad, lo venimos predicando. Algo está pasando a nivel global, la iglesia siendo llamada a orar más, a buscar más al Señor, altares de adoración pública, pero la iglesia siendo entrenada, la iglesia siendo entrenada. Por eso cada vez que vos venga un domingo a la mañana acá, Señor, hoy, ¿en qué querés que aprenda? ¿Qué querés provocar en mí? Hoy vengo para cantar, para ser guiado en adoración, pero vengo a ser entrenado. Posta, y de verdad, que mientras estaba ahí veía la cultura de honra a Cristina y veía esto y digo, Señor, estoy en un lugar de entrenamiento. Hoy me voy desafiado a honrar, hoy me voy desafiado a adorarte, a copiar cosas. Porque son cosas del cielo, son cosas del reino. Por eso te digo, hoy estamos siendo entrenados por el Señor, que quiere que nosotros establezcamos su reino en la tierra. El apóstol Pablo, este pasaje que yo utilicé para poder compartirte esto, fue un hombre que estableció el reino de los cielos, pero primero tuvo un encuentro con la presencia de Dios. Segundo, decidió morir. Decidió morir. Quedarse 3 días a ciegas, sin poder saber nada. Estaba ahí quieto, haciendo ¿qué? Orando y ayunando. No había otra cosa para hacer. No podía hacer otra cosa. Seguramente alguien lo ayudaba a ir al baño, pero era lo único que podía hacer. Ni siquiera comió ni bebió, dice la palabra. ¿Por qué? Porque quedó desarmado. Murió realmente a todo lo que él era para dar luz al reino de los cielos en su vida. Luego fue preparado y entrenado por Ananías. Y después todo lo que conocemos, a través de él se expandió el reino de los cielos, fuera de Jerusalén, fuera de Samaria. Mis hermanos, si leemos la historia, como está pasando hoy, está operando hoy, una cultura con diferentes matices, cosas que conocemos, que las vemos en la noticia, en ese momento también había una cultura dominante. El apóstol Pablo, en ese momento la cultura romana, por eso cuando vos lees Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo dice ahí, el sacrificio que a Dios le agrada es que tu cuerpo, las manos, tus ojos, tu boca, todo tu cuerpo sea sacrificado día a día, porque en Roma se vivía lo peor de la perdición, la cultura romana. Luego Pablo ya saliendo y ampliándose y expandiéndose a lo que era Grecia, la cultura de Grecia, helenista, desde las emociones, desde la voluntad humana que le daban, que adoraba la voluntad del hombre, lo que estamos viviendo hoy, el individualismo. Por eso cuando vos decidís hacer la tuya, estás operando en el reino de las tinieblas. No hay otra. Cuando vos sabes que el Señor ya te dio un don, te dio un ministerio y no la estás poniendo en práctica, es fuerte, pero estamos operando bajo la rebeldía de Satanás en la eternidad pasada. Le estamos diciendo a Dios, no hago la tuya, yo quiero hacer la mía.